Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Hoy continuamos con nuestra serie de los postreros días. Vamos a estudiar el ministerio de Jesús, el Cristo, la profecía, las 70 semanas de Daniel. El ministerio de Cristo. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Lucas 3:23. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:30-31. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan 21:25. En la Biblia tenemos reseñada solo una pequeña parte de lo que hizo el Señor Jesús durante su ministerio, la parte que Dios ha querido dejar por escrito. Pero como dijo el apóstol, está se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hizo muchas otras cosas, claro que sí, pero no están escritas en el Evangelio de Juan, como él mismo lo afirma. Algunas están escritas en los otros evangelios inspirados, el de Mateo, el de Marcos, de Lucas. Otras enseñanzas fueron reveladas al apóstol Pablo y nos las ha dejado escritas. Pueden buscar esos textos bíblicos: Gálatas 1:11-12, Efesios 3:1-7, 1 Corintios 11:23-25, Hechos 20:35 y muchos más. Otras enseñanzas fueron reveladas al apóstol Pedro y éste las escribió. Y otras fueron reveladas a escritores que no fueron apóstoles, pero sí herramientas para cumplir el propósito del Señor, como Marcos, Lucas, Judas, Santiago, el escritor de Hebreos. El mismo Señor Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Según este versículo, el Espíritu Santo iba a, uno, enseñar todas las cosas, incluyendo algunas que aún Jesús no les había enseñado. Y dos, recordarle a los discípulos lo que Jesús ya les había enseñado. También dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, versículos 12-15. Motivado a que aún Jesús tenía que enseñarles y revelarles muchas cosas y que ellos en ese entonces no podrían sobrellevar, el Espíritu Santo iba a guiarlos a toda la verdad. Esto es sumamente importante tenerlo presente, mis queridos hermanos, pues toda la verdad fue revelada y la tenemos en la Biblia. Pero Jesús hace énfasis en sus enseñanzas y en lo que iba a revelarles posteriormente. Y eso está en el Nuevo Testamento, en los 27 libros del Nuevo Testamento. Por lo que toda enseñanza posterior al último libro escrito, que fue el Apocalipsis, no es revelación ni enseñanza nueva del Señor. Y esta debe ser respaldada por lo que estos escribieron. Es decir, no hay revelación nueva, no hay enseñanza nueva. De manera que si no hay revelación nueva, hubo un momento en la historia donde se acabó el ministerio profético, según 1 Corintios 13:8. Pero de eso hablaremos en otra oportunidad. Pero quiero que tengamos bien claro esto desde ya, porque hay gente con nuevas revelaciones y por tener esas supuestas nuevas revelaciones,
es donde la cristiandad más se ha dividido. La iglesia adventista tiene a Ellen G. de White, los mormones tienen a Smith, o la iglesia católica tiene a través de la historia. Ellos dicen que el Espíritu Santo ha guiado cada uno de sus concilios. La parte protestante también dice lo mismo. En fin, si nos damos cuenta, lo que dicen cada una de estas revelaciones, que según ellos es del Espíritu Santo, se contradicen unas a otras. La Biblia es clara. El Espíritu Santo guió a los apóstoles a toda la verdad. Y toda la verdad la tenemos ahí escrita. De esto vamos a hablar más en detalle cuando vayamos a la parte del siglo II, siglo III de la iglesia, de la historia de la iglesia. Pero quería dejar un poco desde ya en claro esta situación. El proceso usado fue el Espíritu Santo revelando e inspirando a aquellos que escribirían la palabra. Eso está en Efesios 3, 1 al 7, 2 de Pedro 1, 16 al 21, 2 de Pedro 3, 15 al 16, y nosotros leyendo y entendiendo al estudiarla. Teniendo esto presente, procederemos a estudiar una parte muy pequeñita del ministerio de Cristo, pequeñita porque ni siquiera en todos los libros del mundo cabría lo que hizo el Señor Jesús. Pero lo que tenemos escrito es lo que Dios quiere que tengamos presente. Y es suficiente para creer que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre, como lo dice el apóstol Juan, de su evangelio y aplicable a toda la escritura. El ministerio de Cristo lo vamos a estudiar en 4 etapas. El ministerio profético. Los profetas hablaron del tiempo de la venida del Mesías. El ministerio terrenal, definido en su primera venida en relación con el pecado, anunciando la venida de su reino. El ministerio celestial, en paralelo con el ministerio terrenal del Espíritu Santo en la tierra, donde Cristo establece su reino. Y su segunda venida, donde culmina su ministerio, resucitando a los seres humanos, llevando a cabo el juicio final, entregando el reino al Dios y Padre y guiando a los suyos a las moradas celestiales. En esta y la próxima lección hablaremos de los 2 primeros ministerios, el ministerio profético y el ministerio terrenal. Y en el resto de las lecciones, pues profundizaremos del tercero y cuarto ministerio, del ministerio celestial, donde se nos va a ir gran parte de nuestras lecciones, de nuestro estudio, y acerca de su segunda venida ya en las lecciones finales. Por lo pronto, vamos a hablar del ministerio profético. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Como estudiamos en lecciones anteriores, la venida del Hijo de Dios, del Mesías, fue anunciado por los profetas y vino al mundo en el tiempo que Dios había determinado. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, estudiamos el tiempo profético y el tiempo histórico. Uno de los profetas que habló claramente de la venida del Mesías, del propósito de su ministerio e incluso de su duración fue el profeta Daniel. Tenemos que Daniel escribe acerca de la venida del Mesías, del tiempo del cumplimiento del ministerio del Mesías, de la muerte del Mesías, la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén y del establecimiento del reino de Dios en Daniel capítulo 2, 44 y Daniel 7, 13 al 14. El ministerio de Cristo según la profecía de Daniel. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas, le dice Gabriel a Daniel,
están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Porque para comenzar a entender esta profecía de Daniel, tenemos que desglosar cada una de estas cosas, hermano. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? ¿Cuál era su santa ciudad? Es muy importante tener en claro estos dos puntos, porque Dios determinó un tiempo sobre ello, 70 semanas, con un propósito específico. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Por lo tanto, hay que tener bien determinado o bien presente cuál era el pueblo de Daniel. Pues Daniel venía del pueblo hebreo. Fue llevado desde muy joven como cautivo a Babilonia. Daniel entonces viene del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, de la tribu de Judá. Daniel pertenecía al reino de Judá y fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y cuál era su santa ciudad? Pues Jerusalén era la santa ciudad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre Israel y sobre tu santa ciudad, sobre Jerusalén. ¿Están determinadas para qué? Para cada una de las 6 cosas que ahí nombramos. Cada uno de estos puntos fueron cumplidos por el Señor Jesús. Procedamos a estudiar entonces la profecía de las 70 semanas de Daniel. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Para entender mejor esta maravillosa profecía de Daniel, es necesario conocer el contexto histórico. Por lo tanto, vamos a analizar también Daniel capítulo 9, versículo 1 al 19. Daniel 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Así comienza Daniel en el capítulo 9. En la tabla de reyes del imperio medo-persa, no existe ningún rey con el nombre de Darío que fuera hijo de Asuero. Podemos ver la tabla de los reyes persas, Aqueménidas, está Ciro el Grande, Cambises, Darío I, Jerjes I, Artajerjes, Jerjes II, Artajerjes II, Darío II. Aparecen 2 Daríos, pero ninguno de estos 2 Daríos es hijo de Asuero. Hay un Asuero que se menciona en la Biblia. Se trata de Jerjes I, el esposo de Esther. En Esther capítulo 2, versículos 16 a 17, quien reinó a partir del 486 antes de Cristo. Este Asuero es hijo de Darío I, como lo podemos ver aquí. Este Jerjes es hijo de Darío I. Y Daniel 9:1 nos habla de un Darío, hijo de Asuero. Entonces, el primer Darío que aparece en la tabla de los reyes persas es precisamente el papá de Asuero, de Jerjes I. Pero Daniel nos habla de un Darío, hijo de Asuero. Entonces, claramente no se refiere a este Darío, por lo que no se trata del mismo personaje. Entonces, ¿quién es este Darío de Media del cual habla Daniel 9:1? En realidad los historiadores no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que fue un gobernador puesto por Ciro cuando conquistó Babilonia. Otros dicen que era el nombre del general del ejército de Ciro.
La Septuaginta, que es la primera traducción del hebreo al griego, en Daniel capítulo 11, versículo 1, hablando del mismo Darío, tradujo: en el primer año del rey Ciro, él me dijo que fuera fuerte y que hiciera el papel de hombre. En la versión Reina Valera está traducido: y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Fíjense que en Daniel 11.1, la Septuaginta traduce como Ciro en lugar de Darío. ¿Por qué? ¿Será que Darío es otro nombre para el mismo Ciro el Grande, el conquistador de Babilonia? Un número sorprendente de fuentes conservadoras y creyentes en la Biblia mantienen esta posición. Pero entonces, ¿qué de Daniel 6:28? Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Pareciera que Daniel nos hablara entonces de dos reyes distintos, de dos personas distintas. Los traductores dicen que esta parte de la escritura debería leerse en realidad así: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, es decir, durante el reinado de Ciro el persa. Una evidencia sorprendente para esta teoría es que Ciro nació alrededor del 598 al 600 a.C., por lo que tenía aproximadamente 62 años cuando conquistó Babilonia en el año 539 a.C., la edad de Darío. Dice la Biblia en Daniel 5:31, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años, la edad que tenía Ciro cuando conquistó Babilonia. Si este Darío en verdad es Ciro, entonces ¿por qué aparece el nombre Darío? Una posible explicación para esto puede ser que Darío era un título dado a los reyes persas, tal como lo era César para los emperadores romanos. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, Daniel 9:1. La palabra que aparece ahí traducida como Darío es Dareyabesh, de origen persa. Dareyabesh es un título más bien que un nombre, y es un título de varios reyes persas. Aquí tenemos una tabla de los reyes persas. Y el primer rey persa que nombra es Ciro II, quien reinó del 559 al 529. Y aquí tenemos el resto de la tabla de los reyes. Muchos de estos reyes son nombrados en la escritura. Pero, ¿por qué hablo de Ciro? Porque precisamente Ciro es uno de los protagonistas en esta historia. Mucho tiempo antes de comenzar a reinar Nabucodonosor II en el año 604 a.C., en días del profeta Isaías, quien vivió del 739 al 686, este hizo una profecía y habló de un hombre que vendría a liberar al pueblo hebreo del cautiverio babilónico. El cautiverio babilónico fue a partir del año 605 y llegó a su fin en el 539. Ciro nació en el año 600, es decir, 4 años después de que Nabucodonosor comenzara a reinar en Babilonia. La profecía de Isaías decía: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Isaías 44:28. Estamos hablando, hermanos, de que Isaías dio esta profecía acerca de Ciro por lo menos un siglo antes de que éste naciera. Y me quedo corto con esa cantidad de años. Una profecía incluso hecha antes de que los judíos fueran llevados cautivos por los babilonios. Estamos hablando del tiempo de Isaías, del tiempo del reinado de Ezequías, en esos años antes,
mucho tiempo antes de que fueran llevados cautivos por los babilonios. Los judíos, o mejor dicho, el reino del sur, el reino de Judá, fueron llevados cautivos en 3 viajes. El primer viaje a la cautividad fue del año 606 al 605, y eso lo encontramos en Daniel 1, 1 al 3. Nabucodonosor se llevó algunos de los tesoros del templo del Señor y los colocó en su palacio en Babilonia. Le respetó la vida a Joacim, contentándose con llevarse cautivos a ciertas personas, entre las que se encontraban estos jóvenes que aparecen en el libro de Daniel: Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. El segundo viaje a la cautividad fue hecho más o menos aproximadamente en el año 597 a.C. Nabucodonosor hizo una segunda invasión. Se llevó al rey Joaquín, al cual tuvo cautivo durante 30 años. El profeta Ezequiel, junto con 10,000 de las clases altas, entró a la cautividad al mismo tiempo. Sedequías fue puesto en el trono y por 11 años reinó como el títere del gran monarca del Éufrates. El tercer viaje a la cautividad fue hecho en el 586 a.C. Según la Nueva Traducción Viviente, dice: el 17 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Jeremías 52, 12 al 13 en la Nueva Traducción Viviente. Daniel capítulo 9, versículo 2 nos dice: en el año primero de su reinado, y ya aclaramos de quién está hablando, Darío, Ciro. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Veamos cuáles fueron las probables lecturas que hizo Daniel. En Jeremías 25:11, Dios le había dicho a Jeremías: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. También en Jeremías capítulo 29, versículo 10, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Daniel estaba leyendo al profeta Jeremías. Pudo haber estado leyendo cualquiera de estos textos que estoy mencionando. El cautiverio en Babilonia había de durar 70 años. Y hay 2 maneras de calcular estos 70 años. Podemos contar a partir de la primera deportación, la primera vez que hubo judíos siendo llevados a Babilonia, hasta el primer retorno a Judá. Los primeros cautivos fueron llevados de Judá a Babilonia en el 606 y los primeros judíos que volvieron a casa lo hicieron en el 536. En el 606, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron a Babilonia, y en el 536, Ciro permitió al pueblo volver a casa. Esto da un total de 70 años. Eso está en Esdras 1. Y la segunda manera de calcular los 70 años consiste en contar a partir del momento en que el templo fue destruido hasta el momento en que fue reconstruido. El templo fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C. y fue reconstruido en el 516 a.C., exactamente 70 años después. Daniel, entonces, cuando estaba leyendo al profeta Jeremías, estaba sacando cuentas. Dios dijo que cuando se cumplan los 70 años iba a castigar al rey de Babilonia. Ya Ciro había castigado al rey de Babilonia. Belsasar, el último rey caldeo, estuvo festejando con sus súbditos la última noche del reinado del imperio babilónico. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia, y Darío el Medo se apoderó del reino a los 62 años de edad, según Daniel capítulo 5, versículos 30 al 31, Nueva Traducción Viviente. Ya identificamos que este Darío es Ciro. Entonces, Daniel estaba leyendo el profeta Jeremías y diciendo: epa,
Ya el tiempo pasó. Ya no estamos bajo el reinado de Babilonia. Ya Ciro tiene un año gobernando sobre los caldeos. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. En Daniel capítulo 9, versículo 4 al 19, tenemos la oración de Daniel. Y es muy interesante. Vamos a hablar un poquito de ella. Así que dirigí mi ruego al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Daniel 9, 3 al 5. Es interesante observar y aprender la forma como estos hombres de Dios se acercaban al Señor. Nehemías, años más tarde, y recibiendo noticias del remanente que ya había regresado a Jerusalén como resultado de la petición a Dios de Daniel para que recordara el cumplimiento de la promesa, también oró algo parecido. Cuando oí esto, dijo Nehemías, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumple tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Eso está en Nehemías capítulo 1, versículos 4 al 7. Te suplico que recuerde lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo lo volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Nehemías 1:8. Ambos siervos, Daniel y Nehemías, guardaban un profundo respeto hacia Dios. Ambos hicieron duelo. Ambos confiesan el pecado de su nación y aunque no estuvieron presentes cuando sucedió, manifiestan una corresponsabilidad, la desobediencia a los mandamientos de Dios. Pero también ambos le recuerdan a Dios que Él siempre cumple su pacto de amor inagotable con los que le aman y obedecen sus mandatos. Esto es algo muy distinto a la manera moderna que enseñan algunos religiosos de reclamar el cumplimiento de las promesas. El ser humano, hermanos, no es nadie para reclamarle nada a Dios. Pasamos las que pasamos por la desobediencia a la palabra de Dios. Pero si nos volvemos a Dios, como estos hombres lo hicieron, el buen Dios que cumple sus promesas volteará su mirada nuevamente hacia nosotros. Sigamos leyendo esta maravillosa oración y aprendamos. Daniel 9, 6 al 8. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Daniel le confiesa a Dios que las cosas que le suceden es por no saber escuchar a sus siervos. Esto es importante, hermanos. Y Daniel le da la razón a Dios. Usted tiene la razón, Señor. Pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Daniel se sentía avergonzado, pero aún así su oración a Dios, su confianza en Dios, su petición a Dios, el Dios que cumple las promesas. Y recordemos que esta oración la está haciendo porque se ha dado cuenta que los años que decía la profecía de Jeremías habían pasado. Sigue diciendo Daniel desde el versículo 9 al 13,
Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. No hemos obedecido al Señor nuestro Dios porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Daniel confiesa que lo que han estado viviendo es por culpa de ellos mismos, que Dios solo cumplía con lo que les había dicho tiempo atrás. En el año 1490 antes de Cristo, Dios le había dado una serie de leyes mientras estuvieron en el Sinaí, entre las que encontramos los capítulos 25 y 26 del libro de Levítico. El Señor les había dicho que si ellos obedecían sus mandamientos, entre ellos el cuidado de la tierra que les entregaría, ellos iban a recibir grandes bendiciones. Pero si no lo hacían, iban a recibir maldiciones y 5 terribles castigos que iban a ir en aumento. Es decir, el segundo peor que el primero y así sucesivamente. Quiero que analicemos las causas por las cuales sucedieron las cosas. 5 castigos si desobedecían sus mandamientos. El primer castigo lo encontramos en Levítico 26, 14 al 17. Lo puede usted leer. El segundo castigo en Levítico 26, 18 al 20. El tercer castigo en Levítico 26, 21 al 22. El cuarto castigo, Levítico 26, 23 al 26. Y el quinto castigo, Levítico 26, 27 al 33. De este quinto castigo, el peor de todos, quiero resaltar lo siguiente. Dice la palabra de Dios, los dispersaré entre las naciones y sacaré mi espada contra ustedes. Sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada. Entonces, cuando quede desolada, mientras estén desterrados en la tierra de sus enemigos, al fin la tierra gozará de los años de descanso que le fueron negados. Por fin descansará y gozará de los años de descanso que perdió. Levítico 26, 33 al 34. Nueva traducción viviente. El cumplimiento de ese quinto castigo lo tenemos en 2 Crónicas 36, 18 al 21. El rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios y los tesoros tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Luego su ejército quemó el templo de Dios, derribó la muralla de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron desterrados a Babilonia los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder, hasta que Ciro llegó al poder. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. Segunda de Crónicas 36, 18 al 21, NTV, Nueva Traducción Viviente. Esto era lo que en oración Daniel conversaba con Dios. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestro gobernante tal como habías advertido, como lo acabamos de leer. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas estas cosas porque no lo obedecimos. Les recuerdo que esta es la oración que está haciéndole Daniel a Dios en el contexto de Daniel capítulo 9, desde el versículo 1. Los versículos 15 al 16 dice, oh Señor nuestro Dios,
Al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre, pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Recordemos que Daniel está haciendo esta oración cuando se dio cuenta que el tiempo que había profetizado Jeremías había pasado. Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Escucha mientras te hago mis ruegos. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre no te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Qué humildad a de este siervo de Dios. Esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Qué hermoso, hermanos. Siempre he dicho que las oraciones de Daniel, Moisés, Nehemías, sobre todo el Señor Jesús, son ejemplos para que aprendamos a dirigirnos a nuestro Dios. Hermanos, y no había terminado la oración cuando vino la respuesta de Dios. Y esto es maravilloso. Ponga atención. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel 9:20 al 23. Y esto no se puede obviar, hermanos. La respuesta de Dios con presteza, ligereza. Dios había mandado la respuesta y el encargo a Gabriel y vino con presteza a la hora del sacrificio de la tarde. Al principio de sus ruegos ya Dios estaba respondiendo. Y es que cuando se tiene la actitud y el corazón de estos siervos de Dios, como Nehemías y Daniel, el Señor responde. Observemos cómo le respondió Nehemías. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y haga que el rey me dé su favor. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Y la mayoría de nosotros hemos estudiado la historia de Nehemías, el libro de Nehemías, y sabemos lo que significaba que él fuera copero del rey. Y la respuesta que Dios le dio a la petición que hizo Nehemías fue: el rey con la reina sentada a su lado preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar carta dirigida a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándole que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para la muralla de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Nehemías 2, 6 al 8. Esa fue la respuesta de Dios. Regresemos nuevamente a la respuesta dada a Daniel. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo. Le hizo entender que lo que estaba leyendo, la profecía de Jeremías.
Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, Dios de igual manera nos da sabiduría y entendimiento, hermanos. El ángel Gabriel había sido enviado para darle sabiduría y entendimiento a Daniel. La sabiduría es precursora del entendimiento y contribuye a este. La razón por la que fue dada la orden y Gabriel haya venido a enseñársela es porque Daniel era muy amado. Habla de una orden y de una visión. ¿De qué orden está hablando? Al principio de tus ruegos fue dada la orden. La orden tiene que ver con la oración de Daniel. Recordemos, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9:1 al 3. Daniel comenzó a orar cuando observó que ya el tiempo del que había hablado Jeremías estaba cumplido. Esa oración la hizo Daniel en el primer año de reinado que tenía Ciro sobre Babilonia. Y esto es muy importante resaltar, hermanos, porque paralelamente en tiempo y mientras el ángel está hablando con Daniel en la ciudad de Pasárgada, que fue la primera capital del imperio aqueménida bajo Ciro el Grande, ubicada en la antigua Persia, el rey estaba emitiendo una orden. Tenemos el mapa, que está Pasárgada, y luego la capital del reino iba a cambiar a Susa, pero mientras Ciro estaba en Pasárgada, y mientras que Ciro estaba aquí, Daniel estaba aquí, en Babilonia. Ciro en Pasárgada, Daniel en Babilonia. Daniel orando, el ángel respondiendo y Ciro emitiendo una orden. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Segunda de Crónicas 36, 22 al 23. Y Esdras capítulo 1, versículos 2 al 3 dice algo similar. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Esdras 1, 2 al 3. Esto es hermoso. Daniel comenzando a orar y Dios cumpliendo su promesa de manera paralela. ¿Cuántas cosas por las cuales usted está orando, hermano, ya Dios está cumpliéndolas? Ya Dios ha estipulado el tiempo en que se han de cumplir. Continúe orando, continúe pidiendo al Dios misericordioso y bondadoso. El estar en sintonía con Dios, como lo estaba Daniel, solo puede lograrse, hermanos, estando en comunión plena con el Señor. Un hombre que fue apartado de su tierra, al que se le intentó borrar de su memoria toda raíz hebrea, cambiándole el nombre, tentándole a comer comida real, mucha de ella impura para la ley judía, educándolo en la educación caldea que incluía magia y astrología, obligándolo junto a sus amigos a participar de la idolatría babilónica e incluso prohibiéndoles orar. Pero Daniel siempre se mantuvo fiel. Prefería morir antes que faltarle a su Dios. Y esto porque desde muy joven se lo propuso en su corazón.
Esto es estar en plena comunión con el Señor. Y Dios, mis hermanos, observaba todo esto y actuaba con Daniel de la manera como lo estamos estudiando. Pero el ángel no solo le habló de la orden, sino también le presentó una visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel 9:24. Por fin llegamos a la profecía de las 70 semanas. Tenemos una línea, tenemos las 70 semanas. 70 semanas estaban determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre el pueblo judío, sobre el pueblo hebreo, sobre los que habían sido llevados cautivos a Babilonia y sobre Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora procederá el ángel Gabriel a explicarle la visión y cómo ésta se llevará a cabo. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tenemos entonces la línea del tiempo que nos señala las 70 semanas, desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán estas 7 semanas y 62 semanas. Eso suman 69 semanas. El tiempo que nos dice la profecía que habrá entre la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías es de 69 semanas. Al parecer, las 7 semanas se cumplen en los tiempos de Nehemías, en la restauración de los muros de Jerusalén y todo lo que sabemos de la historia. Paralelamente con Nehemías se escribe Malaquías. Malaquías habla de los 400 años de silencio que está en esta llave de color verde hasta la venida del Mesías. Malaquías habla de la venida de Juan el Bautista, como lo vamos a estudiar en la próxima lección. El Elías que había de venir, mi mensajero, según Malaquías. Entonces, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. La orden restaurar y edificar Jerusalén. Ciro dio la orden de regresar a Jerusalén, Esdras 1:1-4. Y los judíos regresaron en 3 viajes tal y como habían sido llevados en 3 oportunidades. Nabucodonosor se los llevó en 3 oportunidades, Dios los regresó por medio de la orden de Ciro en 3 oportunidades. La primera, Zorobabel, un príncipe de la línea real, encabezó la primera compañía en el 537. Eso está en Esdras capítulo 2, versículo 6. Estaban bajo el reinado de Ciro, quien gobernó del 559 al 529, hasta el reinado de Darío, que gobernó del 522 al 485, todo esto antes de Cristo. El segundo grupo bajo el liderazgo de Esdras en el 458 a.C. Ahí salió un segundo grupo, eso está en Esdras 7-10. En esta oportunidad el reino estaba bajo el mandato de Asuero o Jerjes, 485 al 465. Y el tercer viaje de regreso fue liderado por Nehemías en el 445 a.C. Eso está en Nehemías capítulo 1-13. Nehemías estaba bajo el mandato del rey persa Artajerjes I, quien gobernó del 465 al 424. Todo el regreso sucedió bajo el reinado medo-persa. Luego del reinado medo-persa, recuerden bien, según la profecía dada a Daniel, el reinado griego. Y esa es otra parte de la historia.
La orden de la que habla Daniel 9:25 era para restaurar y edificar a Jerusalén. Y esa orden la podemos conseguir solo en una de las siguientes órdenes dadas por los reyes de Persia. Ciro, el primer rey persa, dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Segunda de Crónicas 36:23, y esta orden fue dada más o menos en el año 538. La segunda orden la dio Darío I en Esdras capítulo 6. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Orden que confirma la orden dada por Ciro y fue dada aproximadamente en el 516. La tercera es la primera orden de Artajerjes. Ya estamos hablando de un rey posterior. Artajerjes I, tiempo de Esdras. Esta la tenemos en Esdras capítulo 7. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Esdras 7:11. Por mí he dado orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Esdras 7:13. Consistía en llevar ofrenda para reconstruir el templo de Jerusalén. Esta orden fue dada en el 7º año del rey Artajerjes I, aproximadamente en el año 458 a.C. Pero también Artajerjes I dio una segunda orden, y eso fue en los tiempos de Nehemías. Fue el decreto dado a Nehemías, del cual leímos anteriormente. Esta orden fue dada en el año 20 del rey Artajerjes I, es decir, en el año 445 a.C. Pero esta orden es la que más coincide con Daniel 9:25, para restaurar y edificar a Jerusalén. Debemos tomar en cuenta que estos años no son exactos, como lo hemos dicho en lecciones anteriores. Varían de acuerdo a la data usada. Recordemos lo que hemos ya hablado con respecto a los calendarios en sus diferentes variaciones. Nehemías dice: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Nehemías le había llegado información a través de unos judíos que habían estado cautivos y habían visitado la capital, para ese entonces ya era Susa, de que Jerusalén estaba hecha escombros. Eso está en Nehemías capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y Nehemías pide permiso para ir a edificar, a reedificar a Jerusalén. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué le concedió? Todo lo que le había pedido para ir a reedificar Jerusalén. La orden era restaurar y edificar Jerusalén, y eso fue lo que el rey le concedió. Volvemos nuevamente entonces a la gráfica de las 70 semanas y vamos ahora a Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, o sea, después de estas 62 semanas, se quitará la vida al Mesías en este espacio. Después de las 62 semanas que quedan, pues 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas. Tenemos entonces la que sigue es la semana 70. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después de las 62 semanas se está refiriendo a la semana 70. ¿Qué pasará en esa semana 70? Se quitará la vida al Mesías. Sé que hay gente que está esperando la llegada de la semana 70, pero aquí esto está muy claro, hermanos. ¿A qué Mesías se refiere? La palabra Mesías significa ungido. Usualmente una persona consagrada, como un rey, como un sacerdote o un santo, o sea, una persona ungida para Dios. Es un título dado también al rey de Israel, según el Salmo 2:2, atribuido también para Cristo. Un apelativo dado al rey Ciro, según leímos en Isaías 45:1. Es una designación de un sacerdote, Levítico 4:3, y es un título mesiánico, Daniel 9:26. Si 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Daniel y sobre su santa ciudad, Jerusalén, para, entre otras cosas, poner fin al pecado y ungir al santo de los santos, y encontramos en las Escrituras que Jesús vino a quitar el pecado del mundo, Juan 1:29,
Y Juan vio cuando fue ungido en su bautismo, en Juan capítulo 1, versículo 33. Y además, el mismo Jesús declara que así sucedió, según Lucas 4:18, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, señalando que en ese momento se cumplía la escritura de Isaías 61. Entonces, claramente, el Mesías al que se refiere Daniel es Jesús. De la misma manera como el mismo Jesús utilizó la profecía de Daniel 7:13 y se identificaba como el Hijo del Hombre. Lo vimos y lo estudiamos en las lecciones pasadas. Por supuesto que ningún judío incrédulo lo aceptará, va a aceptar esto que estoy diciendo. El punto es, ¿lo aceptarán los creyentes en Jesús? Porque la profecía dice que después de la semana 62, señalando la semana 70, se quitaría la vida al Mesías. Siendo esto así, y como lo creo, la semana 70 ya sucedió. La expresión quitar la vida en relación con el Mesías es sin duda una referencia a la crucifixión. Pero, ¿qué hay de Juan 10:18, donde dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio? Jesús dio su vida. Él, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él permitió todo lo que pasó, pero ellos lo llevaron a la cruz. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Juan 19:10-11. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. La expresión que sigue, mas no por sí, vamos a ver cómo lo traduce en otras versiones. Cuando pasen las 62 semanas, el ungido morirá y se quedará sin nada. Palabra de Dios para todos. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. La Biblia de las Américas. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Nueva traducción viviente. Pasadas las 62 semanas, matarán al ungido sin culpa. Jerusalén. La traducción literal de este pasaje dice, y después de la semana 62, y será cortado Mesías y nada habrá para él. Para los que le quitaron la vida, Jesús murió sin cumplir su objetivo. Para ellos, su muerte fue en vano. Mas para Jesús, desde la cruz, él vio la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Isaías 53:11. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 9:26. La ciudad Jerusalén y el santuario, haciendo referencia al templo, iba a ser destruido. La visión que tuvo Daniel cubría desde el regreso y reedificación tanto de la ciudad de Jerusalén como del templo y concluye con la destrucción de ambos nuevamente. Interesante, ¿no? La visión cubre desde el regreso y reedificación de la ciudad, tanto de la ciudad como del templo, y concluye también con la destrucción de ambos nuevamente. Un paréntesis ahí en la historia. Ahora bien, la historia nos describe que la destrucción tanto de la ciudad como del templo se dio en 3 oportunidades. La primera, cuando Nabucodonosor, evento que cuando el ángel le muestra la visión a Daniel, ya había pasado. Cuando el reino de los seleucidas, en manos de Antíoco Epifanes, uno de los generales o uno de los descendientes de los generales en los cuales se dividió el reino después de Alejandro Magno, y esto sucedió en el año 167 antes de Cristo, y también la tercera oportunidad sucedió cuando el general romano Tito en el año 70 después de Cristo. ¿En cuál de estos 3? En el primero ya había pasado. En el segundo, la Biblia no nos habla, los libros inspirados no nos habla de esta historia. Lo sabemos o bien por Flavio Josefo o por los libros históricos de Macabeos. Y cuando el general romano, tampoco es que la Biblia nos habla en detalle de esta situación, pero sí Cristo
lo profetiza en Mateo 24. Y viendo que esto sucedería después de la venida del Mesías, creo que se refiere a esta tercera opción, cuando el general romano Tito en el año 70 destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De quién está hablando? Del mismo príncipe que vino con su pueblo y destruyó la ciudad y el templo. Es el mismo que a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cesaría todo acto de adoración dentro del templo. Ahora bien, cuando el Mesías fue crucificado, el velo del templo se rasgó, según Mateo 27:51. Ante los ojos de Dios, ante los ojos del Mesías, en ese momento estaba cesando los sacrificios y ofrendas, que se seguirían haciendo mientras el templo estuviera en pie, pero este ya estaba sentenciado que iba a ser destruido, tanto por la profecía de Daniel como por la profecía que da el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 24, el cual el mismo Señor interpreta. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por tanto, cuando veáis en aquel lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Claramente, tanto Daniel como el mismo Jesús apunta que la semana 70 se terminó de cumplir cuando la ciudad de Jerusalén y el templo fueron nuevamente destruidos por Roma y su ejército. Ese es el tema de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas capítulos 17 y 21. Vale la pena destacar que durante las 3 oportunidades en que ocurrió este evento, Dios había dejado desolado a su pueblo por causa de la desobediencia. Cuando Nabucodonosor destruyó tanto a Jerusalén como el templo. Cuando los seleucidas atacaron a Jerusalén e invadieron el templo, y en la oportunidad de la que estamos hablando, el ejército romano sitiando, destruyendo tanto la ciudad de Jerusalén como el templo. Hemos visto un panorama de lo que sucederá en esas 70 semanas. La misma profecía y el Señor Jesús nos condujeron a concluir que la semana 70 es la semana donde ocurrieron los eventos mencionados. La muerte del Mesías a la mitad de la semana profética y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel no nos dice cuánto tiempo después, cuando dice y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Daniel no nos dice cuánto tiempo después, simplemente dice después. Y precisamente después ocurrieron los eventos antes mencionados, específicamente cerca del año 70 después de Cristo. Regresemos nuevamente a Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, pueblo judío, y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Y todo esto ocurrió durante el ministerio de Cristo. Aquí se está profetizando el ministerio de Cristo. Terminar la prevaricación. Prevaricación viene de la palabra hebrea pecha, que significa revuelta nacional, moral o religiosa, rebeldía, rebelión. Hay varios significados. Terminar la rebelión, la rebeldía, la ofensa, la prevaricación, la transgresión, etcétera. ¿De quién? Pues del pueblo judío, de Judá.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, para que se acabe la rebeldía, la ofensa, la transgresión. ¿Qué los había llevado a la condición de cautividad en Babilonia? Pues la desobediencia, la prevaricación. Por rebeldía perdió Saúl su reinado. La Biblia dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Por rebeldía, ellos habían desechado la palabra de Jehová. Por rebeldía, el reino se había dividido en dos. Por rebeldes y transgresores habían perdido la ciudad de Jerusalén y el primer templo había sido destruido. Dios les estaba anunciando en esta profecía que aunque les iba a permitir regresar a Jerusalén y reedificar la ciudad y el templo, sus corazones iban a seguir siendo rebeldes, transgresores, prevaricadores. Eso lo podemos notar en el libro de Malaquías. La esperanza para ellos y para todos los rebeldes de todos los tiempos era la llegada del Mesías. Este vendría a establecer un nuevo pacto. Ya el pueblo que le seguiría no lo haría sin conocimiento. Recordemos que bajo la ley judía, el niño era circuncidado al octavo día y de esa manera ya era pueblo de Dios. Luego, cuando crecía, se rebelaba. Eso está en Jeremías 31, 31, 34, especialmente el 34. De esta manera, el Señor viene y pone fin a la prevaricación o transgresión. Ya no habrá más rebeldía. El que sigue a Cristo lo sigue a voluntad, lo hace a voluntad. Por eso es que el cristianismo, hermanos, no es por linaje. Por eso es que el cristianismo no es por descendencia familiar, como era el judaísmo. Nacía el muchacho, lo circuncidaba y ya era judío. No, en el cristianismo nadie dirá conoce al Señor, porque el que decide seguir a Cristo es porque ya lo conoce. Lea especialmente el versículo 34 de Jeremías. También poner fin al pecado. ¿Significa esto que ya no iba a haber pecado? El Mesías que vendría después de la semana 69 y que iba a ser cortado en la semana 70, iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿Quiere decir que ya no existe el pecado? Claro que no. Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Primero es Juan 1:10. Entonces, ¿qué significa poner fin al pecado? Hebreos 9:24-26 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Isaías 59, 1 al 2 dice que el pecado era una barrera entre Dios y el hombre e impedía la comunión entre estos. Cuando viniera el Mesías tan esperado, del que habla Daniel, ese problema se iba a solucionar. El hombre iba a tener pleno acceso a Dios por medio de Jesús. Ya el pecado no iba a ser un obstáculo, pues la sangre de Cristo iba a solucionarlo. Es cierto, el hombre sigue pecando, pero la sangre de Cristo continúa limpiando. 1 Juan 1:7. Siempre y cuando nos arrepintamos y confesemos esos pecados. De esa manera Jesús pone fin al pecado como obstáculo entre Dios y el hombre y nos da entrada al lugar santísimo por su bendito y glorioso nombre. También decía que era para expiar la iniquidad. Expiar es cafar. Cada vez que un animal era sacrificado, el sacerdote debía recoger la sangre y untarla sobre el altar. A esta acción se le denomina cafar o expiar. Se denomina cafar a la acción de los sacerdotes cuando untan o salpicaban sangre sobre el altar durante el holocausto y las ofrendas por el pecado, pecado de hierro, y las ofrendas de pecado de culpa o por prevaricación. Recogían la sangre del animalito y con el dedo el sacerdote untaba en las cuatro esquinas del altar del holocausto. Eso era expiar, cafar. Cuando se realizaba el cafar sucedían varias cosas, todas estas ligadas a la acción de expiar. Es decir, cuando el sacerdote untaba o salpicaba la sangre sobre el altar, había redención, había propiciación y había justificación.
Todo esto es parte de la expiación, del kafar. Todos estos actos llevados a cabo por Dios por la obediencia del oferente y del sacerdote al realizar el sacrificio y lo que se le pedía a cada uno de ellos que hiciere. Redención. En el acto de la expiación ocurría la redención, es decir, cuando el oferente presentaba al sacerdote el animal del sacrificio, este chequeaba que este fuese sin defecto. Luego el oferente pondría sus manos sobre el animal. Este era el momento en que traspasaba, por así decirlo, su culpabilidad hacia el animal, permitiendo Dios que éste tomara su lugar en el sacrificio. Eso es redimir. El animal era el pago, el animal era el sustituto del oferente. Otra acción que se llevaba a la hora de la expiación era la justificación. Dios, a través del kafar, de la expiación, anulaba el castigo, exoneraba los cargos, la muerte, y declaraba no culpable al oferente, pues el animal lo sustituía. Cuando el oferente presentaba al animal, el animal sacrificado como pago tomaba el lugar del oferente. Eso es redención. Este lo degollaba y recogía su sangre para dársela al sacerdote para que éste ejecutara el kafar. Y en ese momento la ira de Dios se apaciguaba, se aplacaba. Eso es propiciación. Su muerte hacía que por un momento se anulara el castigo y la culpabilidad, es decir, la justificación de la persona. Pero debemos tomar en cuenta que cada una de estas cosas se hacían efectivas en el momento de expiar. La iniquidad o maldad debía ser expiada, borrada, perdonada. La paga del pecado de la muerte, según Romanos 6:23. Las transgresiones, prevaricaciones, rebeldía del pueblo no podían ser pasadas por encima. Alguien tenía que pagar. Dice la Biblia que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Según de Corintios 5:21. Todas y cada una de estas acciones de la expiación las ejecutó Cristo sobre nosotros al derramar su sangre en la cruz. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 3:24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hebreos 9:23 al 25. El Señor Jesús, con su sacrificio, trajo la justicia perdurable. El acto del kafar, del que hablamos anteriormente, que practicaba todo israelita cuando pecaba, justificaba al oferente de manera parcial. ¿Cuánto más la sangre de Cristo nos justifica de manera perdurable? Dice la palabra de Dios, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8:12, recordando la profecía de Jeremías 31 al 34. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda Corintios 5:21. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios la trajo Cristo, una justicia perdurable. Sellar la visión y la profecía. La palabra sellar viene de la palabra hebrea hatam. El significado de sellar aquí bien puede incluir dos ideas que están acordes con los usos de hatam. En primer lugar, declarar auténticas las visiones y profecías del Antiguo Testamento, o sea, certificar su veracidad a través de su cumplimiento. Sellar la visión y la profecía con respecto al Mesías y su llegada a este mundo. Para confirmar la visión profética, dice la Nueva Traducción Viviente. Para que se cumpla la visión y la profecía, la Biblia latinoamericana. Sellar visión y profecía, Biblia Jerusalén. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación.
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 Pedro 1, 10 al 12. Y Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por lo tanto, sellar la visión y la profecía es darle culminación. Todo lo que decía la profecía con respecto a Cristo fue cumplido. Toda la ley fue cumplida. Cristo vino a sellar la visión y la profecía. Y como último era ungir al Santo de los Santos. En algunas versiones pareciera ser indicar la consagración del lugar santísimo. Para ungir al lugar santísimo, la NTV, ser consagrado al lugar santísimo, la PDT, para ungir el lugar santísimo, la Biblia de las Américas, para ungir el lugar santísimo, la Reina Valera actualizada, y será ungido el Santo de los Santos, la Torre Hamad, y consagrar el Santo de los Santos, la Jerusalén, y ungir al Santo de los Santos, según la Reina Valera. Pienso que cualquiera de las dos traducciones se refieren a la venida del Mesías. Suponiendo que se trata del lugar santísimo físico, debemos tomar en cuenta que en el segundo o tercer templo, como se le quiere indicar, si el segundo fue el que construyó Zorobabel y el tercero fue el de Herodes, el arca del pacto ya no estaba ahí, como sí lo estuvo en el primero. Mas en el templo construido por Herodes, la presencia del Mesías hizo que éste fuese de mayor gloria, como lo decía la profecía de Ageo capítulo 2, versículo 9. Ahora podríamos hablar del verdadero lugar santísimo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 11 al 12. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10, 19 al 22. De esta manera, podemos decir que Jesús sellaba y cumplía esta parte de la profecía de Daniel. Pero para que esto se pudiera dar, el Santo de los Santos debía ser ungido como rey y como sumo sacerdote. Y esto sucedió en el momento de su bautismo, del que hablaremos en la próxima lección y que por ahora solo mencionaré. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16 al 17. Cumpliendo y sellando de esta manera la profecía de Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lo leyó en la sinagoga de Nazaret y está escrito en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. Siendo así, podría ser rey del linaje de David, del cual se juró siempre habría uno de su descendencia que se sentaría en el trono. Según de Samuel 7:16, Hechos 2:30. Y también podría ser sumo sacerdote. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Hebreos 7, 11 al 13, de la tribu de Judá. Y fue declarado por Dios
sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De manera que el ungir al santo de los santos se refería al Mesías como rey y como sumo sacerdote. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, limpiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cada una de estas cosas acabamos de estudiarla. Cada uno de estos puntos fueron cumplidos, como vimos, por el Señor Jesús. Decir que solo han pasado 69 semanas y que aún falta por cumplirse la semana 70, es decir, que aún falta por concretarse cada uno de estos puntos. Es decir, que el Mesías no ha venido, pues en la semana 70 a este se le fue quitada la vida, según Daniel 9:26. En la próxima lección estudiaremos el ministerio terrenal de Cristo. Sé que esta lección ha sido un poco larga, pero era necesario para estudiar el ministerio profético del Señor Jesús, específicamente la profecía de las 70 semanas de Daniel. Espero que sirva para su edificación, como ha servido para el mío. Recuerden, pueden escribirme a mi correo electrónico yalmarparedes@gmail.com. Pueden escribirme a mi WhatsApp más 58-412-126-1642 o dejar un comentario en la caja de comentarios de YouTube. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones de lo alto.